Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Recuerden que jueves y viernes no voy a estar con ustedes porque tengo compromisos familiares, pero la periodista María Elena Labo va a estar conduciendo Agárrate, así que todos los días a las 9 igual a través de factoresdepoder.com, Patricia Poleo Oficial, mi página de Facebook y mi canal de YouTube, Patricia Poleo Oficial. También puedes escuchar el programa a través de www.pinradio.net. Nos vamos para Colombia. Está con nosotros Cristian Mancera. Cristian es abogado, politólogo, profesor universitario y es editor de la página latribunacolus.com. Gracias, Cristian, por estar aquí. Un placer. Bueno, este tema de Colombia, chicos, qué complicado, porque yo siempre arranco con esta pregunta. Este señor, Juan Manuel Santos, que se ha sumado a esta franquicia de el socialismo del siglo XXI, ¿en qué momento se torció, Cristian? Yo creo que él no creo que se haya torcido, ¿no? Yo creo que Juan Manuel Santos siempre ha sido lo que se llama en inglés un mole, ¿no? Una persona que está como detrás de bambalinas, ¿no? Siempre ha estado ahí chupando, o con una palabra distinta, ha estado como ahí aprovechándose de todos los gobiernos que han habido en Colombia, sean liberales o de derecha, ¿no? Y siempre ha sido como esa cuota burocrática que la familia Santos ha tenido en todos los gobiernos, y que siempre le han sacado provecho de una y otra manera al escenario político y de gobierno de Colombia. Pero siempre su tendencia fue dada más hacia apoyar procesos de paz, de temas de izquierda, y siempre se evidenció durante toda su vida política, ¿no? Siempre se le veía en viajes a Cuba, muchas charlas y muchas amistades cercanas también con Gabriel García Márquez, que mucha gente en Colombia, obviamente es una gran persona que le dio a Colombia el premio Nobel de literatura y todo esto, pero no nos podemos alejar de la realidad, que Gabriel García Márquez fue una persona que apoyó de manera decidida el régimen de Fidel Castro, y ante mis ojos... Solo que escribía muy bien. Exactamente, pero era un guerrillero de mente, o sea, tenía una mentalidad guerrillera y izquierdista que lo llevó de una u otra manera a fomentar en Colombia esa ideología de izquierda de los Castro y de las guerrillas Tú eres muy joven, pero tú como politólogo te dabas cuenta de lo que estaba pasando, por ejemplo. ¿En qué contexto? ¿Te dabas cuenta de las relaciones peligrosas de Santos? Pues es que Santos siempre lo vi con desconfianza, siempre. Exacto, tú nunca confiaste totalmente en él. Nunca fue una persona que se le viera... Es más, dentro del análisis claro que se ha hecho siempre, y lo he hecho yo, es que nunca hubiera podido ser presidente si no se le hubiera presentado en el camino Álvaro Uribe Vélez y el escenario de la fallida tercera reelección del expresidente Álvaro Uribe. Creo que todos esos escenarios llevaron a que Juan Manuel Santos fuera como el candidato único en ese momento para lanzar, porque Uribe no tenía a nadie más en ese momento. Y si uno lo mira, la estrategia que armó Juan Manuel Santos fue bastante interesante. Es una persona muy inteligente, una persona muy sagaz, porque de una u otra manera empieza en el gobierno, empieza demostrando una supuesta lealtad que nunca existió, le crea al expresidente el supuesto movimiento al partido de la U, que no era nada más distinto lo que ella tenía en su mente pensando. Creo este movimiento, armo el escenario para la segunda reelección del presidente, cuando falle la tercera reelección, entonces ya cambio el nombre del partido de la U, del partido uribista, y lo vuelvo el Partido de Unidad Nacional para montar mi esquema de la paz, que lo intentó hacer con el gobierno de Andrés Pastrana. Y quiero también hacer una salvedad. Durante muchos años se ha culpado al expresidente Andrés Pastrana. Obviamente tuvo un gobierno mediocre, fatal, ¿no? Durante la época de la zona de distensión. Y fue incapaz de tomar acciones que llevaran a evitar toda esta mano de muertes y de secuestros que hubo durante esa época. Pero también hay que hacer la salvedad de que fue Juan Manuel Santos que detrás de bambalinas estaba impulsando este tema de la paz, y ya desde esa época y mucho antes lo había intentado con el gobierno de Ernesto Samper, pero no se pudo cristalizar, y lo intentó con el gobierno de Pastrana, se le alumbró el bombillo con Pastrana, intentó ese proceso de paz, falló, y ahora dijo, bueno, es mi oportunidad ahora en mi gobierno de llevar esto a cabo. Y nadie alertó sobre eso, porque yo no recuerdo, por ejemplo, en el caso de Venezuela sí hubo alertas sobre Hugo Chávez. Alertas que no fueron escuchadas, pero las hubo voces que, yo por ejemplo recuerdo que cuando Chávez fue a La Habana, a la Universidad de La Habana, apenas salió de la cárcel y dio aquel discurso donde dijo que Cuba era el bastión de la dignidad latinoamericana. Yo recuerdo que en ese momento yo me puse en la acera de enfrente y dije, no, esto no es, porque esto va para allá, ¿no? Para Cuba. Y bueno, ¿qué pasó? Y como yo, muchos analistas, muchos periodistas, personalidades dijeron, hay que
no hay que dejarlo llegar, porque lo que va a hacer es el comunismo en Venezuela. No pasó eso en Colombia, porque yo no recuerdo a nadie que haya alertado sobre eso. Más bien Santos era como el héroe que había luchado contra la guerrilla. Claro, pero es que la estrategia fue muy hábil, ¿no? Teníamos claro que en ese momento Juan Manuel Santos era como el adalid de la guerra en ese momento, ¿no? Y creo que hasta yo caí en esa mentira, ¿no? Porque me acuerdo que en esa época estaba corriendo también Antanas Mockus, Sí. y entonces se vendió la idea de que era Mockus el que iba a traer la rendición del Estado colombiano ante las guerrillas de Las izquierda. alertas se despertaron ahí. Exacto, pero se armó esa estrategia de que Chávez dijera que Mockus era el candidato, de que era el tipo con las ideas que a él le parecían más interesantes para Colombia. Para desviar eso. Exacto, y que Santos era el guerrerista y era la persona equivocada. Eso Y lo era debe haber diseñado Totalmente. el G2 cubano. una estrategia increíblemente, o sea, por un lado nefasta para Colombia Claro. y para la región, pero muy inteligente que la llevó a Juan Manuel Santos a la presidencia. Pero creo que lo que hay que enseñarle a los televidentes es el hecho de que Santos siempre estuvo brincando de gobierno en gobierno y siempre, como se dice popularmente, le vendía el alma al diablo en cada gobierno. De acuerdo a sus intereses del momento, entonces se acomodaba a esos gobiernos. Recuerdo que empezó con el gobierno de Ernesto Samper y fue uno de los que después, cuando estalló el escándalo del 8000, lo empezó a atacar de manera decidida detrás de bambalinas, a pesar que le estaba tratando de vender al mismo expresidente Samper la idea de que se hiciera el tema del proceso Bueno, de es paz casi con la que un guerrilla. Montesino. Algo así Casi- por el casi estilo, pero el yo creo Montesino que... de Perú. Pero mucho más eficaz y mucho más inteligente. Claro, y el José Vicente Rangel venezolano, digamos que es más o menos eso. Dime una cosa, Cristian, esta claridad que tú tienes en el asunto la tiene el pueblo colombiano. El problema es que hay algo que hay que enseñarle también a la gente y es el hecho de que lamentablemente ¿cómo se llama? Los personajes de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos han llevado a la política nacional colombiana a unos escenarios nefastos. Entonces nos hemos concentrado en estas dos figuras polarizantes y lo único que hemos llegado es a que no hayan figuras que puedan renovar el escenario político. Entonces tú ves, por ejemplo, en el lado lamentable, por ejemplo, en el lado del gobierno de Germán Vargas Lleras, que a mi modo de ver era un candidato y era un líder que tenía un gran potencial de ser, digamos, ese relevo político para muchas generaciones en Colombia, pero el hecho de que hubiera vendido sus ideas al gobierno de Santos en ese momento coyuntural de 2010 llevó a que hoy por hoy Colombia esté sin líderes. Tenemos la peligrosa situación de que Gustavo Petro tenga la posibilidad de lanzarse a la presidencia de la República y es muy curioso de que se intentó destituirlo, después se revocan estas medidas y queda libre. Entonces me parece, obedece esto una estrategia también de dejarlo por ahí suelto para que sea el candidato posteriormente de la guerrilla de la FARC y el ELN en el 2018. Entonces todos esos son interrogantes que la gente, y es increíble, nosotros hicimos un sondeo en la tribuna en donde mandamos el mensaje: ¿crees que Gustavo Petro sea la persona indicada después de que fue un desastroso alcalde? Y lo increíble que la reacción de la gente, en mayoría los que participaron, eran diciendo que el tipo era el candidato que las masas necesitaban, que era el candidato del pueblo, y entonces cuando uno dice, bueno, pero hizo un desastre en Bogotá, acabó con la ciudad, sin embargo, hay mucha gente que todavía considera que es el candidato de las clases menos Porque es favorecidas. el mensaje este de las reivindicaciones, de la lucha social, y lo que yo no entiendo es cómo Colombia, que está tan al lado de Venezuela y sufre también la crisis de Venezuela porque las economías están como fusionadas, ¿cómo es posible que no abran los ojos con respecto a lo que está pasando en Venezuela? Pero es precisamente por ese escenario, yo creo que de todos estos grupos de izquierda, y no estamos hablando de la guerrilla del ELN, sino todos estos elementos, porque hay que reseñar a la gente lo siguiente. Durante décadas, la izquierda radical, en cabeza, por ejemplo, de personajes como Gabriel García Márquez y otros personajes muy importantes, crearon revistas, estaciones de radio, periódicos. Vendieron el mensaje. Exactamente. Hicieron un trabajo impecable. Impecable, y adicional a eso, inquistaron en el escenario político y de opinión de Colombia a periodistas que tienen una cara al frente de la cámara y del Así público, es. que son de una supuesta tendencia centro, en realidad tienen unas ideas bastante de izquierda radical y son como, comunican ese mensaje, y tú ves, por ejemplo, ahora de que muchos medios de comunicación prácticamente están rendidos ante la chequera del gobierno, y no, yo no quiero decir que todos los medios de comunicación necesiten dinero para sobrevivir, claro, pero no vendan esa independencia periodística al favor del Pero gobierno de turno. qué lástima, porque hay que ver que el periodismo colombiano era un excelente periodismo, realmente ejemplo en toda la región.
y que esté pasando esto, me imagino que no son los periodistas, que son los medios, ¿no? Que son las empresas, porque los periodistas es otra cosa. Claro, pero y hay escenarios que, por ejemplo, hay que explicar también de que la llegada de la televisión por cable a Colombia, los canales privados de televisión por cable, obviamente, han también aplastado también a estos canales regionales y nacionales también, y entonces los obliga de una y otra manera a también depender de ese gran bolsillo y gran chequera del gobierno, que eso de una u otra manera acaba con la independencia. Pero algo para reseñar. Sí. Por ejemplo, se presentó recientemente un escándalo en Colombia de policías y unas redes de prostitución y todo esto. La periodista que expone esto, por ejemplo, fue censurada y descalificada, y aparte de todo fue echada de su puesto por haber publicado la historia. ¿Quién la descalificó? Pues la descalificó el gobierno, en primer término, al decir de que era absurdo y que era totalmente inaceptable de que se hubiera publicado un video en donde un senador habla de su vida íntima sexual con otro policía. Entonces lo que yo digo, pero ¿acaso un senador o una figura pública no precisamente eso, no deben dar ejemplo? Entonces, ¿por qué nos extraña que la periodista hace su trabajo y publica una entrevista en donde se detallan una cantidad de situaciones? Y si un senador dice que tiene una vida, no sé, que es casado, que es católico, y una vida supuestamente normal. Todo el que votó por ese senador tiene derecho a saber eso. Exactamente. Definitivamente. Pero ella fue presionada a renunciar y prácticamente su carrera periodística terminó ahí. Pero también viene al hecho de que ella fue una de esos periodistas que también cayó en el juego del gobierno. Antes era muy uribista, después entró Santos, y el tema de las pautas y todo esto Pero empezó a eso yo cambiar no la puedo entender mentalidad, cómo ¿no? un periodista puede ser muy uribista o muy algo, ¿no? Los periodistas no debemos ser muy nada, sino periodistas, ¿no? Y eso es un tema bien difícil, excepto, bueno, el tema de Venezuela es otro, porque en Venezuela no es que seamos anti-gobierno, lo que simplemente estamos con la libertad y punto, y el gobierno es un gobierno opresor. Eso es diferente. Cristian, vamos a ir a un corte, al regreso vamos a hablar de las conversaciones de paz, ¿no? Este tema bueno, yo cada vez lo entiendo menos. Yo cada vez entiendo menos cómo es posible que estos criminales estén sentados en la misma mesa que el gobierno y que el pueblo colombiano, que ha sufrido tanto por culpa de la guerrilla, pues ahora tenga que convivir con ellos y que ellos puedan, cualquiera de esos puede convertirse en presidente de la República en cualquier momento. Ya regresamos con Cristian Mancera y el tema colombiano. Ya volvemos con Agárrate. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@siespana.es, la página web es www.siespana.es, en las redes sociales son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. Agárrate con Patricia Poleo.